Bueno, gracias a Dios, continuamos con el estudio de toda la Biblia. Hoy vamos a ver los capítulos 29, 30 y 31 del segundo libro de Crónicas. Entonces, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos dirija. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a creerla, a vivirla, a seguirla y que podamos darte la honra y la gloria que tú te mereces, Señor, y gracias por tu Santo Espíritu que es nuestro Maestro. Bendice a los que estamos ya en Zoom, los que van a estar y en Facebook y los que luego nos van a ver también. Que cualquier persona que no te conozca pueda conocerte y tus hijos seamos instruidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, vamos ahora a pasar a, a la próxima presentación. El capítulo 29 de Ezequías, este, yo le puse Ezequías restablece el servicio de la casa del Señor. ¿Ustedes cómo lo tienen? Cristina, ¿cómo lo tiene Yo, usted? yo puse Ezequías, rey de Judá. Los levitas preparan el templo. Ah, ok, muy bien. Sí, muy bien. Eh, de pura casualidad, Lisbeth tiene. Sí, eh, sí, ¿cuál tiene? yo puse, no sé si está bien, pero yo puse, Ezequías manda a los sacerdotes y levitas a santificar la casa del Señor. Ah, bueno, muy bien. Sí, está bastante bien. Ya voy a continuar un momentito. Estoy arreglando una cuestión de la presentación. Ese prácticamente es el tema, lo que los tres que hemos puesto. Eh, Karen, de pura casualidad, usted tiene un tema para el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Tiene en mute, por si está hablando y no, por eso no la escuchamos, no sé. Bueno, mientras, Vamos a ver qué puse. sí, ajá, El 29. Nada más puse, Ezequías hizo lo recto delante de Dios, nada más de Jehová. ok, ok, bien. Y uno de los temas, además de que hizo lo recto, es que él restablece el servicio de la casa del Señor. Versículo 1 y 2, ¿cuándo comenzó a reinar según el versículo 1? A los 25 años. ¿De quién? Ah, bueno, sí, a los 25 años, tiene razón. Sí. ¿Y cuántos años reinó? 29. Es correcto. ¿Dónde? Jerusalén. Así es. ¿Cómo se llamaba la madre de Ezequías? Abías, Correcto. Entonces, ¿este rey era del norte o del sur? del sur. Así es, sí. Y Karen, ¿cómo hizo Ezequías en el versículo 2? Vamos a ver. Sí, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Exacto. Entonces ahí es donde Ezequías es mejor que los reyes Mm, de Judá que han sido antes de él y después de él. ¿Ok? amén. Es como que si Ezequías hubiera, ¿cómo se llama? Hubiera sido un hijo directo de David. Sí, sí. Es como que hubiera sido eso. Veamos un momentito el primer libro de Reyes, en el capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Esas son las instrucciones que David le da a Salomón. Capítulo 2, versículo 1 al 4 del primer libro de Reyes. Ujú. Vamos a ver. Pues, aquí. Este,
Lisbeth, ¿le gustaría leerlos? ¿Cuáles? ¿Del 1 al 2? Del primer libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4, si lo tiene. Si no, entonces, Sí, sí, ahí lo tiene. sí. Ah, bueno, lo lee, porfa. Dice, acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla las promesas que me hizo. Sus hijos, si sus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el tronco de Israel. El trono, sí. Amén. Ajá, El trono, perdón. sí. El Ajá. trono. Ve, es como que si David le hubiera dado estos consejos directamente a Ezequías. Así lo tomó Ezequías. Yo antes cuando había pasado por esos capítulos y veía la vida de Asa, la vida de que al principio él se apoyó en Dios, hizo la voluntad de Dios, Dios lo prosperó. La vida de Josafat, hijo de Asa, que empezó a mandar, creo que eran los levitas o sacerdotes o los dos, no me acuerdo, por todo Israel a enseñarles la ley de Jehová. Entonces, inclusive Usías, que fue un buen rey, cuando veía estos reyes buenos, yo me imaginaba que Ezequías era como uno de ellos, pero ahora me doy cuenta que es mejor que ellos. Porque Mm. recuerda que en varias ocasiones de estos reyes buenos, dice que ellos hicieron lo bueno, pero aún el pueblo seguía, este, adorando en los lugares altos, ¿verdad? No se arriesgaban a quitar los lugares altos. Así que entonces, una gran lección que nos queda es ver que Ezequías es uno de los mejores reyes por el momento. O bueno, parece que es uno de los mejores reyes de Judá. Este, eso, ¿a quiénes incluye entonces? Bueno, la verdad, hacer la pregunta de otra forma, aunque la vez pasada lo vimos. ¿Quiere decir que Ezequías era mejor que David? No, señor, ¿Por qué no? porque Ezequías es el mejor rey de Judá y David y Salomón eran reyes de todo Israel. Es correcto. Muy bien. Ahora, entonces, versículo 1 y 2 le puse como subtítulo, Ezequías hace lo recto como David. ¿Cuándo es que Ezequías, según el versículo 3 empieza a hacer, bueno, sí, a hacer lo bueno? Según el versículo 3, ¿cuándo es que él empieza a hacer lo bueno? El primer año de su reinado. Correcto, él de una vez, ¿verdad? Como no se espera mucho, como dice el salmista, Salmo 119, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Él, con el puro empiezo de su reinado, él empieza a hacer lo recto delante de Dios. ¿Qué es lo primero, según el versículo 3, que él hace? Abre la puerta. Ajá, Bueno, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. exacto. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó de la segunda cosa. Qué, bo- Eh, qué, ajá. qué bonito, ¿verdad? Porque lo importante por la palabra de Dios. Ujú. Hacer eso es como, lo primero es enseñar la palabra de Dios o que escuchen la palabra, porque al abrir las puertas del templo ya empezaron a escuchar la palabra de Dios, a ir al templo. Sí, se estaba preparando para eso, porque cuando iban al templo se leía la palabra de Dios, se cantaba la palabra de Dios
se practicaba la palabra de Dios a la manera de Dios cuando ellos obedecían los mandatos de Dios, ¿verdad? Si él abrió las puertas de la casa del Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué fue lo que había pasado? Que las habían cerrado y habían ¿Quién? destruido todo. Exacto. ¿Quién entonces cerró las puertas de la casa de Dios? Acá se fue, acá. Es correcto. Y estaban dañadas, puesto que dice que las que, además de que las abrió, Reparó. las reparó. Muy bien, entonces ahí vemos cómo él empieza a hacer lo bueno. Si nosotros empezamos a hacer lo bueno, hay que recordar que la casa de Dios, el templo de Jerusalén, tiene varias aplicaciones en el Nuevo Testamento. Johnny David, Buenas noches a todos, Dios los buenas bendiga. noches. Amén. Yo tenía Amén. como un tipo de pensamiento LPV del versículo 3 Ajá. del capítulo 29. Sí, sí. Yo puse, y también incluí el versículo 20 que vamos a ver más adelante. Ajá. Dice, necesitamos tener un corazón diligente para con Dios, así como el rey Ezequías se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Él lo hizo todo rápido y prontamente. Empezó en su primer año de reinado y aún en el primer mes, ¿verdad? Ujú. También el versículo 20 nos muestra lo listo que estaba el rey al levantarse temprano para sacrificar y adorar a Dios en el templo. Amén. Amén. Igual, eso debe a nosotros animarnos a no esperarnos, ¿verdad? A no Amén. esperarnos a hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerlo ya. Si usted es una persona que conoce a Cristo y no se ha bautizado, debería de bautizarse, ¿verdad? Si es Mm. una persona que conoce a Cristo y no está leyendo la Biblia, pues hoy mismo debe empezar. Amén. Este, A mí me y, llamó la atención, ajá, jefe. sí, Buenas noches a todos. buenas noches. Bueno, Ajá, Buenas noches. Que lo primero que hizo, bueno, lo lindo es que nació el corazón de él, ujú, restablecer el culto, el templo ujú, de Dios, volverlo porque estaba cerrado y ujú, lo habían profanado, incluso, sí, ¿verdad? Se habían metido inmundicia dentro del templo de Dios. sí, Entonces, vea el primer paso que hizo, llamar primeramente aquí en versículos 3. ajá, sí, Bueno, en el 5 ujú, a los levitas y a los sacerdotes. el 4, versículo El 4 sí 4 sí, es el sí, 4 exactamente. ujú, A los líderes, me imagino, ¿verdad? En ujú. aquel entonces, Sí, los líderes que están relacionados directamente con el templo. exactamente, Ujú, para santificar, limpiarlo y ordenarlo. ujú, Y después, más adelante, otros capítulos, llama a todos los pueblos alrededores, correcto. ¿verdad? Ujú, Y para no adelantarme mucho, pero sí es interesante cómo él inicia, ¿verdad? Limpiando primeramente eh, el templo, que ujú, sea como un punto de encuentro con ujú, el Señor, ujú, ¿verdad? Y eh, eso mismo hoy en día nos llama a Dios encontrarnos con nuestro Señor Jesús, ujú, ¿verdad? Si lo aplicamos a nuestros días, ujú. que es que tenemos la entrada para con Dios. Ajá, Entonces, y la palabra de Dios que nos limpia también, ¿no?, de todo pecado, ¿verdad? Cuando ajá, nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, ajá, con su sangre nos limpia y su palabra también nos limpia, nos nos restaura. santifica. Sí. Ujú, Sí, hacemos una comparación, algo así, porque después vemos que todos los pueblos alrededores hicieron eso y oraron mucho, y incluso Ezequiel oró por ellos, algunos sí, que incluso no habían orado. Pero bueno, para no adelantarme mucho, eso sí. me llamó mucho la atención, la forma como él actuó, ¿verdad? Al principio. Amén. Es una lección para nosotros, exactamente, de que no debemos de durar en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que nos propongamos
vemos que Ezequías no es de muchas palabras, es de una vez haciendo. Porque Amén. cómo pudo... Ujú. Ajá, Sí, amén. Vea, y eso siempre, jefe, y perdone que le interrumpa ahí, pero ajá. el líder, en este caso, que es Ezequías, el rey, ¿verdad? Ujú. Es el que motiva a toda una nación. Así es. Y así debe ser. Y todos Ujú. nosotros somos líderes en algún momento, en algún lugar. Alguien nos está siguiendo. Entonces, ojalá que podamos ser. Por cierto, ¿quién es el modelo eh, humano que Dios da como rey a los reyes de Israel? David, David. El modelo humano, para mí, que Dios da en el Nuevo Testamento como cristiano. Bueno, voy a soltar la pregunta. No duremos mucho en esto. Nada más, ¿quién piensa usted que sería el modelo humano en el Nuevo Testamento? No que la Biblia diga que es el modelo humano, nada más. ¿A quién le parece a usted que sería el modelo humano en el Nuevo Testamento como cristiano que Dios pone? Jesucristo. Jesucristo sería, bueno, sí, es el modelo divino, ¿verdad? Y él como hombre también es el modelo sin discusión, ¿verdad? Pero humano, o sea, aparte de Pablo, Cristo. Pablo, exactamente. Porque Oh, él dijo que es en 1 Corintios 11:1. Será 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí Ezequías está haciendo lo mejor y bien. Ahora, recuerden que el templo tiene varias aplicaciones en el Nuevo Testamento. El templo en Jerusalén, quiero recordarles que no es un templo como los que conocemos hoy día. No era así, ¿verdad? Sino que estaba compuesto por tres grandes lugares. ¿Cuáles son? el atrio, El atrio. ¿El otro lugar cuál es? El lugar santo, Correcto. ¿Y el otro lugar cuál es? el lugar santísimo. El lugar santísimo. Tres lugares. ¿Dónde podía entrar el pueblo de Israel que no estaba inmundo? Al ¿Dónde el podía? atrio, Al atrio, atrio. Nada más al atrio, que era el patio. ¿Y quiénes podían entrar al lugar santo? los los sacerdotes. sacerdotes. Ok, vea que les voy a hacer una pregunta que tal vez uno se puede confundir. ¿Podía un levita entrar al lugar santo? No, Solo No, los sacerdotes. es correcto. Y al solo lugar, los hijos de Aarón. sí, y el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? Solo el sumo Un sacerdote y una sacerdote. vez al año. Correcto. Entonces, así era el templo en Jerusalén. El hecho que la puerta estuviera cerrada, que él tuvo que abrir la sequía, significa que dejaron de ofrecer sacrificios, significa que dejaron de prender la lámpara que estaba en el lugar santo, significa que dejaron de quemar incienso, que tenían que hacerse en las mañanas y en las tardes, significa que dejaron de comer el pan de la proposición, todo eso se perdió porque se había cerrado. Entonces, uno de los tipos o una de las representaciones en el Nuevo Testamento del templo es el Señor Jesucristo, porque Él le dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, los judíos le respondieron, en 40 y resto de años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó a los muertos, sus discípulos se acordaron de las palabras de Jesús y las creyeron. Así que el templo es un tipo de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted se quiere acercar a Dios, solo puede a través de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, si alguien se quería acercar a Dios, era a través de ese templo en Jerusalén, por medio de la sangre de los sacrificios. Nosotros por medio de la sangre del Hijo de Dios que fue derramada. Entonces, también el templo viene a ser en la Biblia, ese templo de Jerusalén también viene a ser un símbolo del creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo también, ese templo
también simboliza nuestro cuerpo. Y así como Ezequías empezó a purificar ese templo en Jerusalén, nosotros debemos de empezar a purificar nuestra vida desde adentro para afuera, acomodando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. También el templo en Jerusalén nos representa la iglesia cristiana, ¿verdad? Cuyo fundamento, siendo la principal piedra ángulo Jesucristo mismo, y, y teniendo como fundamento los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento de la iglesia. También el templo de Jerusalén, eh, la iglesia en el Nuevo Testamento representa el templo de Jerusalén, pero con la diferencia de que la iglesia no es el edificio, sino que somos quienes, la iglesia. Todos los que estamos ahí, Ajá, pero nosotros, todos, ajá, digámonos. Los Los que han creyentes. creído en Jesús. Los que ya exacto. Ah, bueno, sí. Sí, los que han sido lavados por la sangre de Jesús, ¿verdad? Mirad por vosotros, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, y por todo el rebaño, le dice a esos pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Así que entonces, ahí nosotros vemos esas representaciones y empecemos nosotros también a, a cambiar las cosas desde adentro para que Dios sea glorificado en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por eso es que hay que huir de la fornicación, según 1 Corintios 6 18 al 20. Este, según el versículo 6, eh, ¿cómo fueron los padres de Ezequías? Infieles. Es correcto. Ten en cuenta esa palabra, infiel. Ahora, la pregunta es si usted o yo somos infieles al Señor. Entonces, del versículo 3 al versículo 7 puse Ezequías empieza rectamente. De hecho, hice unos pasos ahí. Uno, abre el templo, versículo 3. Dos, lo repara, versículo 3. Tres, hace venir a sacerdotes y levitas, versículo 4. Punto 4, los reunió, versículo 4. Punto 5, les da un mensaje, versículo 5 al 7. Ahí es donde vemos eso. Cristina. Bueno, Sí, que yo hice una lista también Ajá. y una lección Ujú, que eh, de que Ezequías abrió las puertas, las reparó, ujú. se santificaron los sacerdotes y levitas y santificaron la casa del Señor y sacaron todo lo inmundo. Ajá. Y entonces, y por esto, porque habían sido infieles, habían Ujú, hecho lo malo, ujú, lo habían abandonado, se habían apartado su rostro de ellos, se habían ujú, le habían vuelto la espalda a Dios. ujú. Bueno, toda esta lista, ¿verdad? Entonces, Sí. que si alguno, bueno, si algún día alguien escucha la esta grabación o algo y está pasando una situación así, que se ha apartado de Dios o que le ha dado la espalda a Dios, que siempre ha sido infiel a Dios, vuélvase a Él y ábrele la puerta de su corazón a Cristo. Amén. Él limpiará, te purificará y te santificará por su sangre, ¿verdad? Él nos Amén. limpia, nos santifica. Entonces, si quieres ser limpio de todo eso que Ujú, lleva adentro y que tal vez ha querido, no quiere ser así, ujú. pues por medio de Cristo puedes llegar a limpiarse y a santificarse como lo hacían aquí los sacerdotes y Correcto. los levitas, pero ahora es por medio de Cristo que Él nos limpia. Correcto. De hecho, Jesús dijo, de mí escribió Moisés. Y Moisés habló del tabernáculo, que es lo mismo que el templo, nada más que era ambulante. Y todas las partes del tabernáculo y del templo
algo nos hablan de Jesucristo, ¿verdad? Y igual en aquel tiempo para llegar a Dios era a través del templo, por medio del sacrificio, y hoy día dice Cristo que Él es el camino, la verdad, la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Walter iba a decir algo. Entonces seguimos del versículo 8 al 11, le puse mensaje a los levitas y sacerdotes para apartar la ira de Dios, ¿verdad? ¿Qué había decidido de corazón Ezequías, según el versículo 10? El Hacer pa- un pacto con el Señor Exacto, ¿para qué? para, para que su ira se apartara de ellos. Así es. Y por eso les dice en el versículo 11, ya lo había mostrado él con su vida y lo sigue demostrando después. Le dice, hijos míos, no sean ahora negligentes, ¿verdad? Porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Ahora, ¿qué es la diferencia entre un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y un levita? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Tengo que usar la lupa, yo tengo que... ¿Cuál sería la diferencia entre un levita y un sacerdote? Digamos, el levita son todos los que son descendientes de Leví, ¿verdad? Correcto, Un sacerdote es descendiente de Aarón es directamente, y correcto, de ahí salen los sacerdotes. Ujú. exacto. Ahora Y otra, también, sí, Cristina, también los levitas eran los ayudantes, los es correcto, sacerdotes eran los que quemaban incienso y hacían los sacrificios. así es, correcto. Ahora, una pregunta que no es para confundir, nada más para que se nos quede más claro todavía. Los sacerdotes eran hijos de Aarón, pero mi pregunta es, ¿ellos también venían de la tribu de Leví o no? Sí, claro, Ok, entonces, en un sentido, los sacerdotes también eran levitas por venir de la tribu de Leví, porque sí, Aarón era de la tribu de Leví, ¿verdad? sí. Pero, como ya lo aclaramos, los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Aarón, y todos los demás levitas eran los ayudantes. Ahí está, muy bien. Hoy día, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes aquí en la tierra? Todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesús. Exacto, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, en Apocalipsis capítulo 1. Ahora nosotros somos sacerdotes aquí en la tierra, todo creyente, ¿verdad? No solo los pastores, sino todo creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ya es un sacerdote y tiene acceso directo al Padre por medio del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo, Es Cristo, ¿Y dónde está Cristo? sentado a a la diestra de la Dios. diestra del Padre. Por eso puede ser sumo sacerdote, porque está ahí a la diestra del Padre según el orden de Melquisedec, que es bajo un juramento, ¿eh? Si estuviera en la tierra, dice la Biblia que no podría ser sacerdote, porque ¿a quiénes escogió aquí en la tierra Dios como sacerdotes? Los hijos de Aarón, A los hijos de Aarón. ¿Y eran de qué tribu los hijos de Aarón? de Levitas, Leví, ¿Y Jesús de qué tribu era? de de Judá. Judá. De Judá. ¿Ve? Entonces, aquí en la tierra, por eso Jesús nunca se metió al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero en el cielo sí, al verdadero lugar santísimo entró por nosotros, porque así lo había prometido Dios en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por eso nosotros hoy día somos los sacerdotes, todo creyente. Todo creyente tiene acceso directo a Dios. Usted tiene acceso directo a Dios y Dios puede hablarle directamente a usted por medio de su palabra, la Biblia. Amén. Bien, muy bien. Aquí entonces, Amén. del versículo 8 al 11, mensaje a los levitas y sacerdotes para apartar la ira de Dios. Versículos 12 al 19. ¿Qué hacen los sacerdotes y levitas? Se santificaron para limpiar Ajá, la casa del Señor. así es, exactamente. Entonces, ¿cómo hacen ellos según el versículo 15? Primero, ¿qué hicieron en el versículo 15? Los Se levitas. santificaron.
pero antes de santificarse, ¿qué hicieron? Según Ah, se reunieron todos correcto. los hermanos. Sí, se reunieron, luego se santificaron, luego ¿qué hicieron? Santificar. Después, ¿qué hicieron? Entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová. Exacto. ¿Entraron a dónde? ¿Y para qué? A limpiar para, la casa del para Señor. limpiar la casa del Señor Exactamente. Jehová. Así es. Qué, Y, qué exacto, bonito. conforme al mandamiento del rey y del Señor. Sí, Cristina. Sí, qué bonito porque cuando eh, Ezequías les da la orden, los reúnen y dan la orden, inmediatamente los levitas reúnen a todos, ¿verdad? Ujú, Para santificarse y poder entrar a la casa del Señor a limpiarla, así es. Correcto. Y lo contrario de los sacerdotes. así es. Yo quería hacer una pregunta ahí, hermano. Sí, claro. Hermano, sí, bueno, cuando yo estaba leyendo eso y yo decía, pero ¿qué hacían ellos? Porque para santificarse ellos ahí, bueno, bueno, yo ahí me puse, bueno, a seguir ahí lo que dice, ¿verdad? Bueno, habían sacado todos los utensilios, lo fueron y lo lavaron y todo eso, pero en Ujú, sí, ellos en sí, ¿cómo hacían? Porque, digamos, ahora nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos limpios en ujú, el momento que creemos en Él, en su sacrificio, ujú, pero cómo hacían para santificarse. Digo yo, es que yo me puse a pensar, digo yo, ¿qué haría, qué hacían? No sé. ujú. Sí, habían ritos que Dios les había mandado por medio de la ley que hicieron. Y unos de esos eran con sacrificios, holocaustos, sacrificando animales por medio del agua que estaba en el lavacro. Bueno, ya ahí era en una pila que estaba ahí. De acuerdo a la ley, más o menos esas eran las cosas que hacían. En, Se, en, ajá, Cristina, en números 8 5 7 dice cómo se santificaban. puede leerlo, por favor. Ay, O alguien que lo... Bueno, sí, Cristina. Números, vamos a números 8 8. ¿Qué 5 y versículos? 7. 5 al 7. Ajá, sí, Purificarlos y santificar es lo mismo. sí, Ah, bueno, entonces dice, de nuevo el Señor habló a Moisés y le dijo, toma de entre los israelitas y, y a los levitas y purifícalos. Así hará con ellos para su purificación, rociará sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. amén. Y versículo 8, tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión, reunirás también a toda la congregación de los israelitas, y presentarás a los levitas delante del Señor, y los israelitas pondrán sus manos sobre los levitas. Esto que hemos leído en Números es cuando por primera vez se consagran a los levitas, toman el lugar de los primogénitos y ellos iban a servir en el templo en lugar de los primogénitos. Y más o menos esto era la forma en que cada levita, cuando ya empezaba su servicio, lo purificaban para ya empezar ejerciendo su labor en el templo. Y este, y como todos ellos habían dejado de hacer todo eso, tienen que hacerlo nuevamente. Además de sacar de ahí las cosas que habían puesto, cosas que no debían estar en el templo, ¿verdad? Para limpiarlo. Y todo eso representa que a nosotros hoy día confesar nuestro pecado a Dios, ¿verdad? También permitir que Dios nos santifique por medio de su palabra, leyéndola y estudiándola y practicándola y enseñándola. Dice la Biblia que el juicio de Dios comienza primero por su casa. Igual, cuando Dios castigaba en este caso, bueno, a Judá, uno de los lugares donde iba a castigar era en el templo. ¿Ve? Entonces, por eso, para evitar el juicio de Dios, es mejor confesar los pecados y así entonces, si
si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios capítulo 11. Si el juicio empezaba primero por la casa de Dios, por el pecado del pueblo, para santificarlo, eso es lo que hizo Ezequías. Empezó a limpiar desde la casa de Dios, para realmente tener una purificación, una santificación de tal manera que le agradara a Dios. Y así se restableciera el servicio del templo. Karen, ¿le queda claro? Sí, señor. Ah, ok, Gracias. con mucho gusto. Bien, cuando sacaron, según el versículo 16, los sacerdotes son los que entran al interior de la casa, porque solo ellos podían entrar para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces, de ahí, ¿quiénes del atrio, quiénes lo sacaron y la llevaron al torrente de Cedrón? Lo Versículo, evita. Los los levitas. levitas, Levítico. correcto, es correcto. ¿Cuándo comenzaron la santificación? Según el versículo 17, Día Amén. primero. el primer día. ¿De qué mes? De los 8 días. ¿De qué mes? Ahí está en el versículo 17, ¿verdad? Ah, del mes primero. Es correcto. El mes primero, para que recordemos, no se refiere a enero, ¿verdad? El mes Ajá. primero para los judíos es más o menos marzo o abril. Es cuando ellos celebraban su salida de Egipto. ¿Ve? Y entonces, dice que en el octavo día del mes entraron hasta el pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en ¿cuántos días? 8. 8 días. ¿Y cuándo terminaron? El 16 del primer mes. Ajá, bueno, de ahí yo entiendo, ¿verdad? Que en realidad duraron 16 días. 8 para Sí. sacar todas las inmundicias del templo al atrio y del atrio al torrente de Cedrón, y luego lo que faltara. La cosa es que el día 16 ya habían limpiado la casa. Ahora, ¿quién recuerda cuándo había que celebrar la Pascua? El primer mes. Ajá, excelente. ¿Y qué día? Ay, espera, ya se me fue. El ¿Ah? primer mes, el primer día, no. No, 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 no. no. Es el primer mes, pero ¿qué día? ¿Alguien Sí, recuerda? yo lo, 14. El día 14. Ok, ¿y ay, cuándo terminaron de aquí, de tener ya preparado el templo? el 16, el El día 16. 16. Entonces, ¿podían celebrar la Pascua en el día primero? No, En el primer mes. no, pues ya se pasaron del 14. Es correcto. No podían celebrarla el día que era, ¿verdad? Ok, pero dejémoslo ahí. Y pues, Bien, entonces van a donde Ezequías y le dicen que han limpiado, según el versículo 18. Y también dice, eh, además, todos los utensilios que el rey Acaz, ¿en qué? ¿En su qué? Su reinado. Sí, no, pero según el versículo 19, Ah, en su infidelidad. había desechado, ¿verdad? desechó. Durante su reinado, como decía Karen. Entonces, veo que otra vez aparece la palabra infiel, ¿verdad? La vimos en el versículo 6 y ahora la vemos en el versículo 19. Es una palabra clave. Y aquí lo que es Ezequías, los sacerdotes y levitas están actuando infielmente o fielmente. Fielmente, los levitas. Exacto. Y los Sí. sacerdotes y Ezequías, sí, están Ajá. actuando fielmente, están haciendo lo contrario a Ezequías. Bien, por eso entonces, versículos 12 al 19, los sacerdotes y levitas limpian la casa de Dios. Del versículo 20 al 24, ok, aquí hay unos puntos de que Johnny ya también nos mencionó. ¿A qué horas se levantó Ezequías según el versículo 20? Temprano. Muy bien. Luego, ¿qué hizo?
según el versículo 20. Subió a la casa del Señor, Falta una cosa. reunió a los principales, me Exacto. imagino, que a los Sí. sacerdotes y Y, levitas, sí, y la tercera cosa es entonces que que ya lo... subió a la casa del Señor. Exactamente. Entonces se levantó temprano, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Vea cómo lleva un orden correcto. Primero, antes de esto, ¿a quiénes había hablado primero? Según el versículo En el 4. versículo 4, levitas y sacerdotes, Es correcto. Ya habló con ellos, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer y ahora entonces ¿con quién empieza a hablar? Según el versículo 20 con los principales. de la ciudad. ¿Ve? Y sube a la casa de Dios y entonces hacen sacrificios en el altar, cosa que hacía mucho no se hacía ahí. Ofrecen ofrenda por el pecado, todos esos sacrificios que nos recuerda. Esos sacrificios que se... Sacrificio de Cristo. Exacto, sacrificio de Cristo en la cruz. Así que entonces puse ahí del versículo 20 al versículo 24, ofrecen sacrificios sobre el altar. Un pensamiento que vemos ahí es que purifican el altar con la sangre, ¿verdad? Como expiación. Versículo 25 al versículo 28. Mientras se consume el holocausto, ¿qué hacen? Él les dice ahí en el versículo 25, este, que usen, bueno, que hagan conforme al mandamiento de David y de Gad, que era un profeta, y el vidente del rey, que era vidente del rey, el profeta Natán, porque ese mandamiento procedía de quién, según el versículo 25. de Jehová. Exactamente. ¿Por medio de quiénes? Según el versículo 25. Por medio del mandamiento de David. Sí, pero al final, ¿por medio de quiénes? Por sus profetas. Por sus profetas, exactamente. ¿Por qué? Porque David era un profeta, Gad era un profeta, Natán era un profeta, y por eso, y si llevaron címbalos con arpas y con liras, entonces, vamos a ver, ahorita vamos a esa pregunta. ¿Qué hacen los levitas en el versículo 26? Y colocan los instrumentos musicales de David Ellos se y los colocan con los trompetas. instrumentos musicales, ¿verdad? ¿Y los sacerdotes con qué? Trompetas. Las Así trompetas. es. Entonces Ezequías manda a ofrecer el holocausto. ¿A quién manda a ofrecer el holocausto? ¿Quiénes A los podían ofrecer? Ah, levitas. sí, a Sí, los todos los sacerdotes, levitas seguro. en la casa con los Ah, bueno, sí, 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 sí. sí. Yo creo que eran los sacerdotes, A pero los sacerdotes, sí. sí. Pero vamos a ver más adelante que quienes son más diligentes en purificarse y que quizás los levitas tienen que hacer el trabajo de ellos, de los Ujú. sacerdotes. Entonces, Ezequiel mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. El holocausto, versículo 27, comenzó. eh, Cuando el holocausto comenzó, también comenzó ¿qué? Según el versículo 27. Cantaban y alababan. Exactamente. Esto, mucho de esto que se cantaba ahí, ¿qué libro era? Los salmos. Es correcto. Imagínense, mientras se consumía ese holocausto, escuchar a esta gente con liras, con címbalos, con arpas, los sacerdotes con trompetas, el sacrificio se va consumiendo, entonces eh, empezaron a cantar, quizás uno de los salmos, quizás cantando su misericordia es para siempre, Mm. y así que todo esto continuó hasta que, ¿qué? Según el versículo 28.
hasta que todo se consumió el holocausto. hasta que se consumió el holocausto. Por eso le puse Ok. como subtítulo aquí, cantan mientras se consumía el holocausto. ¿Qué es Mm. un holocausto? Y después de eso, Cristina levantó la mano. ¿Quién me puede explicar qué es un holocausto? Cuando Karen. la ofrenda se quema por completo. Correcto. Es un sacrificio que se le quitaba la vida al animal y luego se quemaba. Todo era para Dios. Eso es un holocausto. Es diferente a otros sacrificios, como el sacrificio por el pecado. Mataban al animal, pero no lo quemaban todo. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Sí, Cristina. Sí, que qué increíble esto, porque dice que eran los instrumentos de David, Sí. con tanto desorden y que destruían y todo lo que pasaba con... Ah, no, pero estamos hablando de Judá, Sí, pero en Judá también empezaron a que andar. todavía Ujú. estuvieran los instrumentos de David, Sí. Es ¿verdad? Qué bonito. interesante. Es una bendición de Dios que estuvieran guardados, es cierto, porque bien pudieron haberse perdido, ¿verdad? O vendido o dado a algún rey para que se fuera y no los atacara, ¿verdad? Sí, Y hay que recordar que David no solo cantaba, porque se le llama el dulce cantor de Israel, pero componía salmos, que son canciones, pero también inventó instrumentos de música. También eso, en algún momento lo vamos a ver, o quizás ya lo vimos, no me acuerdo, que David inventó instrumentos de música. Era un hombre que Dios le dio muchos dones y él usó sus dones para Dios. Versículo 29 y 30. ¿Qué hacen este, Ezequías y los oficiales? Según el versículo 30, mientras cantaban. Mientras cantaban los sacerdotes y levitas, ¿qué hicieron? Versículo 30 al final. se inclinaran y adoraran, Exacto. Ellos se inclinaron y adoraron. Ezequiel les había mandado a los levitas que hicieran qué, según el versículo 30. que cantaran y alabanzas al Señor. Así es. Qué Eh, bonito. Aquí ah, dice que alabanzas con alegría. ujú. Qué bonito cómo ese rey trajo la alegría al pueblo, ¿verdad? Porque todos cantaban y alababan y adoraban al Señor. Era una emoción ellos porque iban a celebrar la Pascua. Ujú. Que, que, qué bonito eso, ¿verdad? Que Amén. ojalá nosotros como hijos de Dios, cuando lleguemos a un lugar que la gente sienta así como alegría o que Sí, nosotros llevemos alegría a los lugares, ¿verdad? así es. Y Ah, él trajo todo ese gozo al pueblo de Dios. exacto. Eso me recuerda a lo que dice Pablo, aplicándolo a nosotros los cristianos, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cantando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Esto que les pasó aquí en Judá con Ezequías nos recuerda cómo puede ser una vida llena del Espíritu Santo y el resultado de que el Espíritu Santo nos llene y las cosas se hagan como Dios quiere en nuestra vida. Bien, Amén. de versículo 31 al 36, ¿qué servicio queda restablecido? Versículo 31 al 36. ¿Qué servicio queda restablecido? El de la casa del Señor. Así es. Al estar restablecido el de la casa del Señor, el templo, ya la gente podía ir, ya se podían ofrecer los holocaustos en la mañana y en la tarde,
los sacerdotes podían entrar y ofrecer el incienso, prender las lámparas, poner los panes de la proposición. Ya las personas podían ir a llevar sus votos, a llevar sus sacrificios. Ya la comunión con Dios se restablece. Ezequías es un hombre que entiende cómo es que se pueden arreglar las cosas con Dios. Es a la manera de Dios y como él dice. Bien, vamos con el capítulo 30. Hermano Walter, usted y hermana Laura, ¿qué título le pusieron? Ustedes pusieron un título en el capítulo 30 de Ezequiel, de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Tiene mute, por si acaso, hermano. Y bueno, en ese momento, no sé, seguro no puede responder, hermano Walter, pero entonces, Karen, usted tiene un título en capítulo 30. Sí, yo puse celebración de la Pascua. Ok, muy bien. Cristina, ¿tiene un nombre? Yo puse, Ezequías exhorta al pueblo a volverse al Señor y celebra la Pascua. Muy bien, muy bien. Johnny David, de casualidad, ¿usted tiene uno? Sí, para el 30 tengo Ezequías celebra la Pascua junto con Israel y Judá. Muy bien. ¿Walter? Nosotros pusimos, don Johnny, Sí. Ezequías celebra la Pascua y reúna a todos los pueblos. Muy bien. Excelentes títulos. Lisbeth, de casualidad, ¿usted tiene un título? Sí, Ajá. yo le puse Ezequías manda a celebrar la Pascua para el Señor. Muy bien. Ok, si alguien más tiene un título, por favor, díganos que usted quiere decir, el título que usted, el tema que usted le puso a este capítulo. Nos encantaría escucharle. Bueno, voy a poner el que yo puse. Ezequías celebra la Pascua 2 semanas. Entonces, según el versículo 1, entonces Ezequías envió aviso ¿por dónde? Según el versículo 1, 31. Todo Israel, Israel y Judá, Exacto. Entonces, ¿en cuáles reinos son esos? del norte y el sur. Es correcto. ¿Y dónde reinaba él? En el sur, En el sur, exactamente. Pero él hace que envía este aviso a todo Israel. ¿Por qué lo envía a todo Israel? Porque así debería ser todo el Así. pueblo y Es correcto. celebrarla en el templo. Es correcto. La Pascua era para que la celebrara todo Israel, no solo la tribu de Judá. Eso fue un mandato para todo el pueblo de Israel. Y por eso él envió, ¿qué envió a Efraín y Manasés? Según el versículo 1. ¿Quién puede responder? cartas para que viniesen a Jerusalén Exacto, ¿para celebrar qué? a Pascua. Ok, pero la Pascua, ¿qué mes había que celebrarla? Sí, pero ellos lo van a celebrar en el segundo mes porque ya se les había pasado. Correcto, correcto. ¿Y se podía celebrar en el segundo mes la Pascua? En el segundo mes eran solo los que en ese momento de la Pascua estaban inmundos. Correcto. Entonces, mientras que se purificaban, Dios les daba permiso que la hicieran el segundo mes. Exactamente, y a otras personas más que tal vez un israelita no estaba en ese momento en Jerusalén, Ah, sí. entonces podía celebrarla también el segundo mes. Pero en este caso, ¿por qué no pudieron celebrarla el primer mes? Bueno, por el tiempo, como dijo Karen, y Ujú. también porque muchos sacerdotes no se habían santificado Exacto. y Eh, muchos todavía no habían logrado reunirse en Jerusalén. es correcto, eso es lo que dice el versículo 3, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a quienes. Ok, versículo 4, hermano Walter, según el versículo 4, 34, ¿a quienes les pareció bien? Según el versículo 4. Vamos a ver.
Eh, ok, bueno, ¿alguien que me pueda responder? Según el versículo 4. Agradó al rey y a toda la multitud Ok, muy bien. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por dónde. de Israel, ¿Cuál es de el, Berseba hasta Dan. sí, cuál es los puntos cardinales que cubren todo Israel? ¿El sur qué es? Mm, ¿Qué representa el sur? Judá, el sur. Sí, pero ¿qué ciudad del sur representa esa parte? Dan, Dan es el norte. Berseba, perdón. Sí, Berseba, Berseba, ah, Berseba. Berseba representa el sur de Israel y Dan el norte. Cuando dice desde Dan hasta Berseba o de Berseba hasta Dan, está hablando de todo Israel. En 1 Samuel capítulo 3 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así que entonces, ¿qué había pasado con muchos en cuanto a la Pascua del Señor, según el versículo 5? No la celebraban, No la habían celebrado, no la habían celebrado ¿cómo? como estaba escrito. Es correcto. Entonces, por eso puse del versículo 1 al versículo 5, Ezequías invita a Israel a celebrar la Pascua, Ahí ¿verdad? donde, Ujú. porque muchos no la habían celebrado como está escrito, eso, ¿verdad que tuvo que ver mucho culpa Jeroboam cuando hizo los dos becerros? Es correcto, claro. Eso especialmente para los israelitas, ¿verdad? Que eran del norte. Exactamente, sí. Y a algunos de Judá también cuando el rey no hacía la voluntad de Dios como Acaz, que hasta llegó a Ujú. cerrar las puertas del templo. Entonces Sí. no celebraron la Pascua. Ujú. Eh, Versículos 6 al 9. El rey envía mensajeros para que ellos, ¿qué? Según esos versículos 6 al 9. Este, Que vuelvan al Señor. es correcto. ¿Ve? Él les dice que Dios es misericordioso y que ujú. esta es una forma en que ellos pueden apartar la ira de Dios. Vamos a ver aquí un comentario. La hermana Laura nos dice bendiciones a todos. Vengo entrando, doy mis disculpas. Murió el abuelito de María Laura y hoy fue su despedida. Claro, hermana, que Dios les Ah, ayude. mm, Qué bendición que pudo conectarse. mm, El rey envía mensajeros para que se vuelvan a Dios, puse del versículo 6 al 9. Versículo 10 al 12. ¿Qué hacen algunas de las personas de Israel? Porque Efraín es de Israel, Manasés es de Israel, Zabulón también. eh, ¿qué hacen estos hombres cuando oyen estos mensajeros? Se reían y se burlaban, dice, de ellos. Exacto, es Ajá. correcto, es correcto. Sí. Cristina. Sí, que ahí, eh, como vemos, ¿verdad? Que Jeroboam en un momento divide el pueblo, Sí, ¿verdad? claro. Y ahora Ezequías, al celebrar la Pascua, está uniendo al pueblo otra vez. Amén. Eso nos recuerda un pensamiento, hermanos. La mentira divide, la verdad une. Amén. Tengámoslo en mente. Si nos basamos en la verdad, en la palabra de Dios, eso nos va a unir. Es como un lazo. Amén. Así que entonces, no obstante, ¿qué hicieron unos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón? Según el versículo 11. Vinieron, Humillaron. Perdón, se humillaron. se humillaron. ¿Ve? Se humillaron, se sometieron a la palabra de Dios. Dice la Biblia que el temor del hombre eh, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Oiga, más el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, le digo una cosa, una forma de humillarnos delante de Dios es confiar en Él. Porque si el que confía en Jehová será exaltado, es porque además de confiar en Dios, se humilló y dependió de Él y no dependió de sí mismo. Y eso hicieron unas personas. ¿Y a dónde vinieron? Según el versículo 11. Jerusalén. Exactamente. ¿Por qué a Jerusalén? porque ahí era la convocación. Es, Exacto. hermano, y también, bueno, a mí me llamó la atención de que, digamos, aquí no aparecen todos los nombres de las tribus, ¿verdad? Que eran 12, y entonces yo estaba viendo y digo yo, son una nada más, no todo, no de todos los menciona. Bueno, él mandó ¿verdad? A avisar o bueno, Ujú, a llamarlos, pero digamos, aquí aparece, digamos así, Efraín, Manasés, Zabulón, digamos, ujú, no todas las 12. No ujú. sé, me llamó la atención eso. Sí, recuerda que eran 12 con Judá y Benjamín, ¿verdad? Ajá. Pero Judá y Benjamín entonces están como Judá nada más. Ah, Entonces quedan 10, mm, ¿verdad? Se quedan 10. Y seguramente, solo mencionan a estos, pero seguramente a todos les llegó el mensaje. Sí, me Es imagino que... interesante que, Ajá. es interesante, qué interesante es como Dios menciona tanto a Efraín, ¿verdad? sí, Sí, es cierto, Y no solo Efraín, sino también los lugares boscosos de Efraín, donde es sucedieron cierto. un montón de cosas, ¿verdad? De hecho, menciona tanto Efraín que de vez en cuando en la Biblia a Israel, al reino del norte se le llama Efraín, Ujú, sí, exacto. como un sinónimo. Ya Sí, ellos sabían, cuando hablaba de Efraín, estaba hablando del reino del norte, estaba hablando de Israel. Sí. interesante, sí. ¿y por qué Mm. sería? Me Bueno, pregunto. sí, en parte es por la bendición que le dio José a sus hijos. Ah, ¿Quién fue el primer hijo de José? Manasés, Exactamente, Manasés. ¿Y el segundo hijo? Efraín. 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 mm, Y vean esto. Ellos Ajá. eran de Egipto, ¿ah, jefe? ¿Nacieron ahí? Sí, nacieron en Egipto, Ujú. exactamente, correcto. Entonces, bueno, voy a hacerle un paréntesis, les voy a hacer un paréntesis. José pasó sufrimientos, Sí, claro. ¿verdad? Sí, Sí, Exacto. Job pasó sufrimientos. Sí, sí. un montón. Y en estos dos casos, a José, ¿cómo lo bendijo Dios? Lo hizo, Lo, lo hizo rey lo prosperaba. de la tierra, Lo o sea, prosperaba, como sí. segundo es rey de la tierra, le Ajá. dio mucha descendencia y lo bendijo en Israel. Exacto. ¿Y cómo lo bendijo? Por medio de Jacob. prosperándolo Sí, además de eso, de la prosperidad que Dios le con dio, los dos, que, con los ajá, dos hijos, es correcto. Todos los hijos de Israel solo tuvieron una tribu, pero José, ¿cuántas tribus tuvo? Dos, dos Dos, tribus, Dos, exacto. ¿Cuáles son? Manasés. Efraín Efraín y y Manasés. Manasés. Efraín. Exacto. Pero Dios Entonces, bendijo más a Efraín, porque yo me acuerdo que cuando Jacob estaba bendiciendo a los dos, él tenía las dos manos cruzadas, José se enojó ujú, porque estaba bendiciendo más a Efraín, que era el menor, que a Manasés, que era el mayor, y José le dijo, no, padre, que Efraín Manasés es el primogénito, y él tiene que ser el que recibe la mayor bendición. Pero entonces Jacob dijo, no, es que Dios lo quiere así. exacto. Eh, No, no, hijo mío. Yo sé, dice. Sí, Y exacto. es que, bueno, Dios bendice a través de Jacob Ujú. más a Efraín que a Manasés. Por eso Amén. Efraín llegó a ser más grande. ¿Ok? Ujú. Ujú. Porque por la bendición de José. Y mencioné a Job también porque Job, al final, ¿cómo lo bendijo Dios a Job? Le, ¿Cuánto Con los tuvo? hijos, le devolvió todo, todo otra vez, pero digamos, obviamente ¿Cuánto? Job, ¿Cuánto? doble, como 7 veces El, más, ¿verdad? doble. el doble, Sí, el doble, perdón. el doble. Igual a Sí. José. O sea, mi punto es, después del sufrimiento, parece que a Dios le gusta bendecir el doble. amén. Ok, ese es un pensamiento. Bien, pero esa es una de las razones por la que Efraín es tan famoso, porque es Mm, en realidad la primogenitura de Israel se le dio a Efraín. Eh, También era el un- menor, ¿no? sí,
que era el menor de José. Que el mayor servirá al menor. Ah, bueno, eso era de Jacob con Esaú, con ¿verdad? eso. Que Jacob era el menor y Esaú era el mayor, y por decreto de Dios o por revelación de Dios, el menor, que era el mayor, que era Esaú, iba a servir al menor, que era Jacob. Y igual Jacob hizo con los hijos de José. Sí. Y Eliseo también le dio el doble de bendición. Ah, mira, sí. Mira qué bien, qué bien. Este, bien, ahora seguimos aquí con que, según el versículo 12 en Judá, ¿quién estuvo sobre Judá? La mano de Dios. Es correcto. ¿Para darles qué? Un solo corazón, Así es. ¿Para hacer qué? cumplir el mensaje del rey, los principales conforme a la palabra de Jehová. Exactamente. La verdad une, Amén. Ay, sí, Ujú. la mentira divide. Muy bien. Entonces, versículo 10 al 12 le llamé, unos se burlan, otros se humillan y vienen a Jerusalén. Eh, Versículo, ajá, Sí, no, nada más un tirito al versículo 8 que ajá, esa traducción dice nuevamente no sean tercos. Y sí, el estudio de la semana pasada también habíamos visto una parte donde dice Dios que había un versículo que decía que tampoco fueran tercos, como ajá, fueron sus padres, algo así. Entonces, ajá, es una enseñanza para nosotros, los hijos de Dios, de que no tenemos que dejarnos gobernar por la terquedad de la vieja naturaleza, sino que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. amén. amén. Así es. Correcto, correcto. Versículo 21 y 14 se reúnen para celebrar ¿cuál fiesta? Los panes sin levadura. Pero no era la fiesta de la Pascua. Sí, pero antitos estaba esa, No, estaba pegada a esa. apegado. Sí, en realidad la fiesta de la Pascua con los panes sin levadura estaban unidas. ¿Ve? Ujú. La Pascua, mientras que se celebraba en cuanto un día o una semana. 7 días. No, eso era los Una panes sin semana. levadura. Sí. Pero la Ah, Pascua se celebraba en cuanto un día o una semana. un día. Un día. Entonces, Ah, sí, la Pascua se celebraba un día y pegado a él, a la Pascua se celebraba una semana los panes sin levadura. Sí, por eso Jesús fue sacrificado en la Pascua, ¿verdad? O, Exactamente. entonces Sí, era un solo día, ¿verdad? Entonces, yo me e- acuerdo que en el Nuevo Testamento dice, y se iba a celebrar la Pascua y es cuando Jesús tiene ¿cómo se llama? La Santa Cena, creo que era. exacto, sí. Por eso los panes sí. que se dan en la cena del Señor debe ser pan sin levadura. ¿Por qué? Sí, aquí dice. Sí, porque el pan que Jesús usó era el pan de la Pascua y era un pan sin levadura. Y Amén. porque Mm. la levadura es un símbolo del pecado. Por lo tanto, entonces lo ideal es que las iglesias celebren la cena del Señor con pan sin levadura y con jugo de uvas. Sí, Y aquí dice, celebraron los panes sin levadura por 7 días. correcto, correcto, correcto. Voy a hacer una pequeña pausa, pero quisiera presentar a Andrés. Andrés, ¿cómo está? Vamos a ver si él nos puede hablar. Ah, Hola, buenas noches. buenas noches, Acá les Andrés. estoy escuchando. Buenas noches. Espero me Buenas escuchen noches. bien. Buenas Amén, noches. amén. Es un Andrés, placer. ajá, ¿dónde está usted? Estoy en Malpaisillo, León, Nicaragua. Ah, ok. Sí, Bienvenido, mi hermano, bienvenido. Bienvenido. Qué bendición. ¿Nos conocemos de hace cuánto, hermano? hace unos 18 años. Ok. Aquí Sí, estuvo, y allá está sirviendo al Señor, ¿verdad? sí. Estuve 3 años con usted en la iglesia con los estudios inductivos. Amén, amén. Sí. Amén. Y Amén. qué gozo que esté aquí con nosotros. Yo le dije hermano Walter, porque aquí tenemos un hermano que se llama Walter, le dije, hermano Walter, y todos los demás hermanos. Bueno, pero le dije personalmente a Walter, quiero que conozca a Andrés. Aquí está hermano Walter, aquí está hermano Andrés y los otros hermanos también se lo presento. Ujú. Amén. Dios lo bendiga, hermano Andrés. Ah, eh, Gracias. Gracias. Ahorita no tengo buena señal, pero espero pues la próxima reunión también estar.
con mejor señal y todo, pero una gran bendición definitivamente el poder compartir con ustedes. Yo aprecio mucho al pastor Johnny, lo admiro muchísimo, igual mi familia. Cuando llegaba a estudiar a la iglesia, donde el pastor Johnny llegaba con mi esposa y con mis hijos. No sé si el Amén. pastor Johnny recuerda, pero Amén. entonces mis hijos le tienen un gran aprecio a usted. Ahora ya están grandes, ¿verdad? Pero Oiga, Dios se ya escucha, va, jefe, ¿no? tenemos 15 años de estar acá, pastor Johnny, de que nos despedimos allá y todo, y oraron por nosotros, y ya tenemos 15 años de estar sirviendo acá en Nicaragua. gloria a Dios. Así. Sí, Amén. 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 Pues, don Andrés, mucho gusto, un placer, para nosotros tenerlo acá, estudiando acá la palabra del Señor. Muchas bendiciones amén. a usted y a toda su familia también. Amén. Gracias, Amén. Ujú. gracias. Muy agradecido. Sí. Seguimos. Sí. Ese estudio lo había hecho acá en Curridabat, jefe, ¿no? Sí, en Sí. Curridabat, ahí Sí. fue, Ah, ahí entonces sí, tuvimos. probablemente lo conocí, nos vimos entonces. Claro. Es lo más seguro, porque Sí. tuve Sí. realmente, fueron 4 años ahí tuvimos. La verdad pasamos bastante tiempo juntos. Amén. Ah, Y sí, sí. Sí, estaba sí, haciéndole sí, memoria ahí, porque sí, sí. A nos la íbamos, que conocemos y hicimos bastante amistad también fue con Paola. Paola, Amén. sí. Sí, hoy no Sí, está Paola porque la hija está un poco enferma, entonces creemos que por eso no está. sí, Sí. con Eh, ellos. Fue una bendición, la verdad. Amén. Muy agradecido, los aprecio mucho. Amén. Amén. Bien, seguimos ahora aquí, versículo 15 al versículo 20. Estamos en 2 Crónicas, capítulo 30, versículo 15 al 20. Voy a decir cómo le puse a esa estrofa. Con imperfecciones celebran la Pascua del Señor y Dios sana. Amén. ¿Qué me dicen de ese párrafo, del versículo Bueno, 15? que Dios no es legalista, Es cierto, es cierto. es misericordioso, porque ahí en el versículo hasta el 19, ¿verdad? Dijo Sí, usted. no, hasta el 20. Ujú. Hasta el 20, sí, Sí, Sí. porque dice Ezequías, este, dice, dice Ezequías que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Dios es misericordioso porque Dios vio el corazón de las personas amén. y ignoró los ritos, las costumbres que él mismo puso Ujú. por ver un corazón entregado. Amén. A mí, Cristina y bueno, Walter. ujú. Sí, que igual, que, que Dios, bueno, escucha la oración de Ezequías, pero perdona al pueblo por eso, porque Él ve el corazón de ellos que llegaron a celebrar la Pascua con mucho amor y alegría. Ujú. La celebraron de corazón y Amén. eso le agrada mucho a Dios cuando hacemos las cosas de corazón para Él. Amén. Entonces, si alguno nos, digamos, alguien que escucha esto, que no es hijo de Dios, si Ujú. alguno no se siente digno de acercarse a Dios por todo el pecado que ha cometido, Ujú. entonces, acérquese a Dios. Ujú. Le digo que si lo hace de corazón y deseas de verdad de corazón Ujú. cambiar la vida que lleva acercándose a Jesucristo, Él te perdonará, te limpiará. Dios Amén. ama al que llega a Él con un corazón humilde y humillado. Entonces, si no se acercaba a Dios por eso, porque tal vez dice, es que yo lo que he hecho es horrible, pues Dios lo ama mucho. Dios, si se acerca con un corazón humilde a Él, Él Ujú. lo va a perdonar. Amén. Y, y la sangre de Cristo nos va a purificar, le va a dar la salvación y la vida eterna. Entonces, Amén. que no tenga temor de acercarse a Dios. Así es, así es. Walter y Johnny. Es interesante estos versículos, me llama mucho la atención, porque si uno lo aplica a estos días,
es prácticamente este, como un copy-paste, digamos, como algo Ujú. eh, que es aplicable a hoy día, como lo que hizo Ezequías. Ajá. Él hace un llamado Ujú. a los pueblos para que se arrepientan y vuelvan a Jehová, ¿verdad? Ahí Ujú. en versículo 8 le dice, no endurezcáis pues ahora vuestros corazones, servís, Ujú. dice, como vuestros padres, y aquí les explica, ¿verdad? Ujú. Y después dice que primero como que los regañes, pero después viene y les dice, volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, y se hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos, dice, y volverán a esa tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, dice. Amén. Y comienza, ¿verdad? Ahí, haciéndole todo el llamado Ujú. y esto es como un coladero, ¿verdad? Que la palabra de Dios llega a muchas personas, si se arrepienten de ese Ujú. montón, Ujú. muchos se arrepienten y Ujú. vuelven a los pies de Dios. Así En este es. caso solo fue lo que pasó, porque aquí en el versículo 11 dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, dice, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén, dice. Amén. Ujú. Y antes de esto, muchos se burlaron más bien y se rieron, ¿verdad? De él, Correcto. ¿verdad? Correcto. Entonces, después, cuando viene esta parte de acá, llegaron, porque dice que llegaron muchos Ujú. de esos pueblos, Sí. ¿verdad? Del lado del reino del norte. Ujú. Y llegaron, pero de buen corazón, ¿verdad? Ujú. Llegaron con humillación, porque Ujú. ellos aceptaron lo malo que habían hecho y todo eso, ¿verdad? Conforme lo Ujú. que le había dicho Ezequías. Ujú. Pero más sin embargo, no estaban como santificados, algo así, o preparados. Entonces, Purificados según la ley. Sí. exactamente. Entonces, aquí viene otra aplicación a nuestra vida donde Ujú. Ezequías ora por Ujú. ellos, Así es. ¿verdad? Ujú. Y le pide a Dios Ujú. que tenga misericordia de ellos y los sane también, ¿verdad? Amén. Y el pueblo fue sanado, dice en el versículo 20. Así es. Y oyó Jehová a Ezequías y lo sanó, y sanó al pueblo, dice. O sea, Amén. Dios los perdonó. Ujú. Vemos aquí un rey orando por su pueblo, Sí. ¿verdad? Amén. Y entonces, si lo traemos a nuestra vida, cuando nosotros oramos por aquellas personas, Ujú. ¿verdad? Ujú. Dios escucha la oración del justo. Así es. Dice el versículo que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de sus oraciones. Amén. Ujú. Entonces, cuando nosotros oramos, incluso nuestro Señor Jesucristo intercede Sí. ante Dios por nuestras peticiones. Así es. Gloria a Y, y, Dios. y vea cómo todo se encaja, ¿verdad? Amén. Cómo hoy en día uno no puede decir que eso fue en aquel entonces. No, hoy en día lo estamos viviendo, Así es. ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que Amén. ¿cómo le puedo llamar? ¿Cómo que se le dice? LPV. Exactamente. LPV, sí. Lección para la Eh, vida. Amén. Exactamente, amén. Amén. Es el que quería compartir en estos versículos. Me llamó muy, y qué poderosa la oración, de verdad. Cómo ve, y el rey, Amén. cómo Dios, en su misericordia. Y me llamó mucho la atención que este rey Ezequías. eh, Ezequías, perdón, Mm. llama y muchos fueron y llegaron. Sí. Amén. Cosas que en el reino del norte había mucha idolatría. Exacto. Y ahora se humillaron y se vinieron. Gloria a Ujú. Dios. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Así es. Johnny David. Amén. Amén. Me recuerda el versículo, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Es correcto. Totalmente aplicable a esto que vemos en la palabra que
Cristina y Walter nos han mencionado aquí, ¿verdad? Y vean que eh, por participar de esta forma, había un versículo que habíamos visto, pero no me acuerdo si Cristina lo tiene a mano, sobre que podía suceder la muerte si no estaban purificados. ¿Tú recuerdas, Cristina? Ah, sí, número 9 y 10, creo que eran. Ok, números 9, versículo 9 y 10. Voy a leerlo. Entonces el Ah, Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, si alguien de ustedes o de sus descendientes, generaciones, está inmundo por causa de un muerto o anda lejos de viaje, puede sin embargo celebrar la Pascua. Eh, la celebrarán a no, 14 días. Ah, no, no es ese. no, es el Levítico 15:31. Gracias. Sí. Vamos a Levíticos 15:31. Ajá. Voy. Levítico 15:31. Ese que nos acaba de dar Cristina, ese que nos dice que podían celebrarlo el segundo mes, cuando en el primer mes estaban inmundos. Levítico 15:31. Así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre vosotros. Entonces el pueblo Sí. del tiempo de Ezequías en ese momento estaba con el ambiente para enfermarse, porque no habían celebrado la Pascua de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es donde viene Ezequías y ora y le dice a Dios que mire el corazón y que Él es bueno y clemente. ¿Y qué hace Dios? Lo escucha y los perdona, los sana. Lo sana, exactamente. Entonces, nos enfermaron, lo cual nos recuerda también que la desobediencia puede traer enfermedad. Este, Eso es algo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Nos enseña también que no toda enfermedad es por pecado. Pero en este caso eran candidatos para enfermarse, pero viene el líder, ora y Dios tiene misericordia y lo sana. Me recuerdo una vez, como nos decía Johnny David, y lo hemos dicho aquí, Dios no es legalista, lo estamos aprendiendo aquí en estos estudios. Me recuerdo una vez que un hermano estaba muy entusiasmado, eso es hace como, no sé si tal vez 40 años o más, porque celebramos la cena del Señor. Y está muy, muy gozoso. En verdad, en ese servicio sentimos de una forma especial la presencia de Dios. Pero en ese tiempo yo era muy legalista. Y había unas cosas que yo siento que él tenía que arreglar para celebrar bien la cena del Señor. Y entonces yo vine y se lo dije, ¿verdad? Fue como un baldazo de agua fría. Quizás si hubiera aprendido esto, entonces más bien me hubiera gozado con él, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Él ve el corazón y la intención quizás de ese hermano que yo les cuento, se gozó y Dios seguro, por medio de su misericordia, a veces pasa por alto cosas al ver que el corazón está dispuesto a humillarse y hacer la voluntad de Dios. Entonces, una cosa con la cual nosotros también tenemos que aprender a luchar o aprender, es que Dios no es legalista, Él es misericordioso. No quiere decir con esto que debemos de hacer las cosas como a nosotros nos plazca, no, porque con Dios no se juega, ¿verdad? Pero cuando hay un corazón dispuesto, entonces podemos contar con la misericordia de Dios como vemos en este pasaje. Así que entonces, por eso esos versículos del 15 al 20 le llamé, con imperfecciones celebran la Pascua y Dios sana. Versículo 21 y 22, ¿cuál fiesta celebran? La de los panes sin levadura. Correcto, correcto. ¿Con gran qué la celebran? Según el versículo 21. Alegría. Es correcto. Recordando, hermanos, que la fiesta, bueno, la Pascua, ¿a quién representa? Cristo. Exacto. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. 1 Corintios capítulo 5. Por lo tanto, dice Pablo, celebramos la fiesta no con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces nos recuerda que nosotros espiritualmente, así como en la fiesta los panes no tenían levadura,
en nuestra vida debemos de quitar la levadura que representa el pecado, que representa la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, de los escribas y fariseos. Creo que fue que Jesús le dijo a los discípulos. Y ellos dijeron, esto nos dice porque no trajimos pan. Y Jesús les dijo, ¿cómo es que ustedes no entienden? ¿No recuerdan que yo hice un milagro? Y entonces ellos entendieron que hablaban de la levadura, de la doctrina de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la doctrina? Era una doctrina de ley nada más, pero no de vida. Ujú. Eran hipócritas, fingían, aparentaban, pero por dentro eran como un ataúd lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Muy bien, por eso debemos de limpiarnos de la vieja levadura. Según 1 Corintios 5, la vieja levadura representa también personas que se dicen ser cristianas y viven como impíos. Entonces la Biblia dice que con el tal ni aun comáis. 1 Corintios capítulo 5. Entonces puse ahí del versículo 21 al 22, celebran la fiesta de los panes sin levadura con alegría. De los panes con alegría. Versículo 23 al 27, ¿cuánto más celebran la Pascua? Por otros 7 días más. Entonces, ¿cuánto duraron celebrando la Pascua con Ezequías? 14 días. 14 días. Desde qué tiempo no celebraban la Pascua de esta forma? Según el El versículo tiempo 26. Salomón. Imagínense, tantos años pasaron y no habían celebrado la Pascua. Ok, eso significa que en el tiempo de Asa, que fue un buen rey, no la celebraron. Significa que en el tiempo de Josafat, que fue un buen rey, no la celebraron. Eso significa que en el tiempo de Usías, que fue un buen rey, Jotán, Amasías, buenos reyes, que hicieron los rectos, pero no conforme a David. Pero Ezequiel lo hace conforme a David, como que si fuera un hijo inmediato de David, pone en práctica la palabra de Dios. Y entonces los sacerdotes y levitas se levantan y bendicen a quién. Versículo 27. Al pueblo, a todo el Es pueblo, exacto. ¿Y quién oye? ¿O qué pasa con su voz y su oración? ¿Hasta dónde llega? hasta la santa morada de los cielos. Exacto. ¿Qué es la santa morada? Su santa morada en los cielos. Hasta Dios llegó. Exacto. Eso nos recuerda también que ese templo en Jerusalén representa también el cielo. ¿Ok? Es otra representación que el Nuevo Testamento nos dice y en el Antiguo Testamento nos dice eso, ¿verdad? Nos dice que ese era el templo en Jerusalén, ¿verdad? El tabernáculo igual era el templo pero ambulante, pero Dios le decía a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Todo eso era una copia del cielo, ¿ok? Entonces el verdadero templo es Dios y el Señor Jesucristo según el libro de Apocalipsis. Muy bien, capítulo 31. Cristina, ¿cómo llamó el capítulo 31? La obra de Dios designada correctamente. Muy bien. Johnny David. Yo le puse, y más que todo, puse ese título porque me gustó mucho ese versículo de ese capítulo y Ok, siento que resume muy bien lo que hizo Ezequías. ok. Ezequías hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Muy bien, muy bien. Karen tiene un título. Yo puse Dios bendijo a su pueblo. Ok, bien. Dios bendijo a su pueblo. Sí, así es. Ese capítulo nos habla de la bendición de Dios. Hermano, me imagino que Walter está. Sí, señor. Ah, sí, ok. Sí, hermano Aquí Walter. estamos, sí. Usted y Laura, Sí, ¿qué pusieron? nosotros pusimos, Ezequiel buscó a Dios de todo corazón para honrarle y fue prosperado. Muy bien. Exacto. Lisbeth, ¿tiene un título de casualidad? Eh, Más o menos. Ah, ok, sí, está bien. Si quiere Es que compartir. no es como los que pusieron. Yo puse Ajá, Ezequías designa a los sacerdotes y levitas y sus propios bienes para los holocaustos. está muy bien. Está muy bien. De eso trata ese capítulo también. Yo puse Ezequiel, voy a pasarlo aquí. Ezequías activa la obra y prospera. Del versículo 1 y 2. ¿Qué hicieron los del reino del norte cuando salieron de esta bendición?
En Judá y en Israel, ¿qué hicieron? Despedazaron todos los ídolos, todos los lugares altos, los ídolos llamadas aceras, todo lo destruyeron. Es correcto. Y eso nos recuerda a usted y a mí, a todos nosotros, que nosotros tenemos que, eh, cuál es el ídolo más grande que puede haber en el ser humano? El yo. Exactamente. Y Y debemos, debemos morir al ajá, pecado. perdón. Debemos morir al yo. Exactamente. Como Pablo dijo, por fe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Sí. Cristo en mí. Ese es el verdadero cristianismo. No vivo Jefe, yo, sino vive Cristo en mí. Ajá, sí, amén, amén. En este versículo, aquí dice que todo Israel, sí, todos los de Israel correcto. Sí, que habían sí, estado ahí, salieron por la ciudad de Judá y quebraron las estatuas. sí, exacto. O sea, fueron todos los que fueron a la reunión, me imagino, nada más, Ah, sí, 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 exacto. Todos ¿verdad? los que fueron a celebrar la Pascua. Sí, Mm, esos son. Entonces oh, vienen con poder de Dios para bien quitar el pecado. transformados ya. Exactamente. Cuando Y, Dios toca nuestro corazón, Él nos transforma y nos hace morir al pecado. Sí, Ya. y cuando se le menciona ahí que fueron, porque aquí dice también, dice, y derribaron lugares altos y los lugares y los altares de todo Judá y Benjamín. Además, en Efraín y Manasés, ahí está, con solo mencionar Efraín y Manasés, está incluyendo Israel, ¿verdad? exactamente. Sí, Ok. Es interesante porque a mí me llamó mucho la atención porque sobre todo en el Reino del Norte, exacto. que hicieran Imagínense. eso, imagínense, decía Sí, Bárbaro, y yo, es, ¿cómo es, hicieron? En ese entonces, ¿quién estaba reinando, jefe? No me ese recuerdo es un poco. ese es el punto. ¿Qué dice que usted dice eso? Porque en este Ujú. momento ya ellos han tenido en el norte tres cautividades. Entonces, quienes están ahí, en realidad prácticamente son pocos israelitas los que quedaron de esas cautividades y están ahí los asirios Asirios, y de sí. otros pueblos que el rey de Siria mandó a Israel. No, Y es no era que, Oseas el que, Sí, Oseas pero, no era el que estaba en Pero, Israel en ese bueno, momento. hay pero que, lo habían matado, ¿no es cierto? bueno, sí. se Ujú. acuerda que el rey de Asiria lo encadenó y lo encarceló porque no pagaba Ah, impuestos? Sí, y sí, después Ajá. lo cierto. mató. Pero veamos en qué año empezó a gobernar Ezequías, a ver si concuerda con Oseas, porque sí, todo eso que lo que dijo Cristina está correcto. Pero ahora mi pregunta es, vamos a ver, Segunda de Reyes 18:1. En el año tercero de Oseas comenzó a reinar Ezequías. Entonces sí está Oseas, porque No esta sabía. Pascua la celebran ¿en qué año de Ezequías? El primer año. Ah, bueno, entonces sí, entonces ve, qué lindo cómo nos corrige la palabra de Dios. Hermano Walter, entonces la respuesta es, estaba Oseas gobernando en Israel. Pero, Todavía los asirios no los habían atacado, porque sí, sí, porque es hasta el todavía. sexto Ajá. año Ah, de Oseas que ah, el rey de Asiria viene y lo ataca. pero entonces estaba quedito porque permitió que esos israelitas quebraran esas estatuas y todos esos los altares, lugares altos, Qué bueno, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Estaba Y como quedito. sí, en ese ajá. momento, en ese momento era el sitio de 3 años, ¿verdad? Entonces, No, probablemente, no. no, No, sino que al sexto año de Oseas es que fue que vino. los sitiaron. Sí, vinieron y Oseas se rebeló. En el sexto año de Ah, ok. Oseas, Sí, sí por no pagar los vino, impuestos. sí, porque no pagaron Ah, los ok, ok. impuestos. Sí. Entiendo, entiendo. Ok, gracias. Entonces, quizás esta es la razón por la cual dice que Oseas hizo lo malo, pero no conforme a los reyes de Israel. Ujú, Quizás aquí hay algo de eso, ¿verdad? sí. Al permitir Sí, a mí me llamó ese la cambio. atención eso, decía, qué Ujú. raro, pues si el que está en el reino del norte haya permitido eso, y yo, ¿cómo es Sí, que, dije yo, y esta gente se fue y llegó, hicieron eso, ¿ah? sí, Pero sí. es que ya estaba la mano de Dios, ¿verdad? También que los acompañaba, que los protegía, Ujú. que Dios les permitió pues también que derivaran todos esos altares en lugares altos de dioses. Exacto, exacto. ¿Verdad? Y, Ujú. y dije yo, me vino, pero ¿quién era? Y
bíblica, vimos que sí, en Oseas y todavía no había sido, no había sido preso todavía por, Sí, por los asirios. es correcto, porque él fue preso creo que hasta el sexto año, ¿verdad? Que fue Sí, sí. que el rey de Asiria se dio cuenta que él estaba conspirando. Ujú. Según el Reyes, que era eh, 17. Sí, dice que eh, En el 4. en el 4, según el Reyes 17:4, pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a Sol, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Versículo 5. Entonces el rey de Asiria invadió el país y subió a Samaria y lo sitió por 3 años. ¿Ve? Y en el noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Quiere decir que en el sexto año de Oseas es que es atacada Samaria y sitiada, atacado Israel y sitiada Samaria. Bueno, ahí nos ubicamos con esta pregunta que nos hizo Walter. Nos ubicamos en qué rey estaba en el norte. Bonito ver Y, eso y, que uno y, no lo vería así. y ¿sabe qué me recuerda, jefe? Que, Ajá. que habíamos leído anteriormente que este rey de Asiria también la tenía con Judá, pero no reinaba todavía Ezequías Ujú. cuando sitió o más bien, cuando invadió a, a Israel, digamos, el reino del norte, sino que también de Jehová, porque en ese entonces estaba reinando, en el sur, estaba reinando, el papá de Ezequías, ¿cómo que se llama? Acaz, 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 sí, ¿verdad? sí, Que hacían lo malo, tanto ujú, los del norte como la del sur, hacían lo sí, malo ante los ojos de Dios, pero más Dios no permitió que este rey de Asiria invadiera, digamos, a Judá, eh, exactamente. ujú. Pero, Eso, sí, sí, Pero más ajá, adelante se va a ver algo, exacto, más más, adelante se va a ver algo muy bonito sí, sí, de sí, Judá. sí, otro rey de Siria va a querer invadir Judá y eso lo vamos exactamente, a ver la próxima semana, sí, sí. sí, sí, Pero por el momento ahí vamos a llegar, pero digo yo, ahorita en este entonces, todo él no parece llegó, salir bien, ¿verdad? exacto, sí. Dios en su misericordia, por tener buenos reyes en Judá, todavía la ira de Dios no llega hasta Judá, Y yo sí. siento que por la misericordia también de David. Exacto, por misericordia a David, sí. Versículo 2 al 4 puse, bueno, versículo 1 puse, capítulo 31 cuando todo terminó, destruyeron la idolatría. Versículo 2 al 3 puse, activando la obra de Dios. Entonces Ezequías designa a los sacerdotes y levitas, cada uno en su clase, para los holocaustos, para las ofrendas. También dio para los holocaustos, como está escrito en la ley, y ordenó al pueblo, según el versículo 4 en Jerusalén, que diera qué. Versículo 4 la La porción porción correspondiente. a los sacerdotes y los a los levitas, sacerdotes, a fin de que qué. para que Ah, ellos se adaptasen a la ley de Jehová. Es correcto. Y eso nos recuerda, 1 Corintios 9 nos dice que no sabes que los que sirven al altar, del altar participan. Se refiere a esto, los levitas y sacerdotes servían en el altar y entonces el pueblo le proveía por medio de las ofrendas, primicias, diezmos, les proveía para que ellos se dedicaran solo a la obra. Y sigue Ujú, diciendo Pablo en 1 Corintios 9, así ordenó el Señor. ¿Cómo? Como en el Antiguo Testamento. Que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ujú. Esos versículos nos muestran que es el plan de Dios que mínimo diezmemos, que honremos a Dios con nuestros bienes. Versículo 5. Bueno, Y aquí está, ya, ajá. una consulta, jefe, Sí, aquí estaba ya de ley los diezmos. sí, claro, desde Moisés, cuando dio la ley en el Pentateuco. Sí, Ujú. ujú, correcto. Mm, Sí. Versículo ah, 2 al 4 activando la obra del Señor. Del versículo 5 al 10 ¿cómo da el pueblo? ¿Y qué da?
según el versículo 6. Da alegremente, da en Es- abundancia. exacto. Y el versículo 6, ¿qué da? Bueyes y ovejas y el Ajá, diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios. exacto. Y entonces empezaron a depositarlo en montones, ¿verdad? En el mes tercero comenzaron a formar los montones. Y Ezequías cuando lo vio, y vieron los montones que hizo Ezequías, según el versículo 8. Preguntó que No, qué en el había 8. pasado, pues, Antes de eso, el versículo 8. sí, ¿Qué dice Vieron, que hizo? vieron, cuando... Ajá. Versículo 8. ¿Qué hace sí, vieron, Ezequías? vieron todo el montón de ofrendas ¿Y y qué hace? glorificaron al Señor. Bendijo Bendijeron a Dios. Al Señor. Exacto, bendicen al Señor y aquí más. y a su pueblo. Exacto. Y ahora sí, Walter, versículo 9. ¿Qué hace Ezequías? Que preguntó a los sacerdotes y a los Acerca. levitas acerca de esos montones, que como se quedó como asustado, admirado, ¿y qué pasó aquí? Exacto. Y entonces, y los sacerdotes, qué lindo, que esta parte me llama también la atención, que Ujú. había mucha abundancia cuando alguien da de corazón para el Señor, Dios lo prospera también, ¿verdad? Amén. Sí. Ellos dieron de corazón, con alegría, porque había abundancia, ya no había escasez, y acá vemos pues que cuando llega Ezequías y les pregunta a ellos sobre esto, ¿verdad? Ujú, Entonces el sacerdote le responde y dice, el sacerdote Azarías, ujú, ujú, dice, bueno, dice, desde que comenzaron a traer las ofrendas a ujú, la casa de Jehová, hemos ujú. comido y nos hemos saciado, dice, Exacto. y, Así es. y nos ha sobrado mucho, dice, porque Jehová ha bendecido a su pueblo Amén. y ha quedado esta abundancia de provisiones. Gloria a Dios. Es una enseñanza muy linda para nosotros Sí. también. Amén. Amén. Cristina. Sí, que hay un proverbio que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros y tus lagares se llenarán de mosto. Así es. Amén. Proverbios 3. Tres Así que nos es. Es un aprendimos de diálogo. memoria. Amén. Es un día Ajá. lo memorizamos en la iglesia, ¿verdad? Es cierto. Sí, Sí. Sí. Es cierto. Hermanos, la diferencia entre los diezmos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento no es por ley, debe ser de corazón. ¿Ok? También en el Antiguo Testamento tenía que ser de corazón, pero por ley tenían que hacerlo. Me recuerda algo que le estaba contando a Cristina hoy, de en una ilustración, que obviamente en la iglesia no se va a hacer, pero nos enseña algo. Están recogiendo la ofrenda. Y cuando el billete de 1.000 valía mucho aquí en nuestro país, un hombre entonces echó en el plato de la ofrenda 1.000 colones, pero apenas lo echó, dijo, uy, me equivoqué, eran 500 lo que iba a echar. Y entonces, deme el vuelto, le dice él al que recogía la ofrenda. El que recogía la ofrenda le dijo, lo que está echado ya está echado. Entonces el hombre le dice, bueno, entonces Dios me lo reconocerá. Y le dice el hombre que recogió la ofrenda, no, Dios le va a reconocer solo los 500 que usted en su corazón quería darle. Le fue mal a ese hombre ese día. No, sea bárbaro. Sí, pero vea cómo el dar es un reflejo de la bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios tenga Amén. misericordia de nosotros y nos Amén. conceda poder dar de corazón para Él, para la gloria de Él y para cuidar bien su obra, que seamos un medio para que su obra tenga, para que se pueda hacer. Sí, Cristina. sí, que a veces hay personas que pueden decir, bueno, yo voy a dar diezmo para que Dios me dé el triple del dinero que di. Ujú. Pero Dios no, a veces Dios no bendice, sí puede que bendiga proveyéndonos más, pero a veces Dios bendice con sabiduría, bendice con salud, nos Amén. bendice con un trabajo. Y Ujú. eso mucho lo hemos experimentado, cómo Dios nos bendice. Tal vez Amén. en nuestro corazón está ese deseo de tener sabiduría, entender su palabra. Dios Ujú. nos bendice con eso. O a veces
deseamos algún viaje que no podemos hacer y de Ujú, pronto Dios nos bendice con ese viaje y nos lo ujú, regalan o lo que sea, pero nunca esperen como el dinero, ujú, digamos que para que Dios me lo triplique, ¿no? ujú. Dar con de corazón y alegría para el Señor y Él nos bendecirá como Él desea bendecirnos. Es correcto, ¿Sí? exactamente. Amén. Es una forma Amén. de adoración. Amén. Debemos de adorar a Dios de esta forma. Del versículo 11 al 16 ponen administradores de las ofrendas. Del versículo 17 al 19 nos dice la distribución para los sacerdotes y los levitas de todos esos montones, de todo eso. Era la forma de activar la obra de Dios. Y versículo 20 le puse prosperidad, 20 y 21, prosperidad de Ezequías. Así hizo Ezequías por todo Judá, e hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Cristina, díganos. Sí, que tengo dos LPV del versículo 20 y 21. Dice, ¿Correcto? Ezequías hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Ujú. La palabra que oyó cayó en buena tierra, como dice Jesús en la parábola del sembrador. Son los que de corazón bueno y recto guardan la palabra oída, dan fruto con perseverancia. Amén. Y Así en el es. 21 todo lo que Ezequías hizo para el Señor lo hizo de todos, con todo su corazón y prosperó. Amén. Entonces, ahí hay un buen ejemplo y consejo, ¿verdad? Que si hacemos las cosas de corazón para agradar al Señor, Él nos prosperará donde quiera que estemos o vayamos. Amén. Exactamente. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Ah, me falta ponerle la tarea. ¿Eh? Ok, les voy a poner la tarea. Esperen un momentito. Eh, ok, vamos a ver. La tarea para la próxima semana. eh, ok, ya les digo. Pues, aquí está. Es las páginas 93 y hasta parte de la página 94. Para el próximo jueves 5 de junio. Es Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 17. El segundo libro de 37. Crónicas. Ah, al Es que usted 37. dijo, sí, 37. Gracias. Con esto. Segundo de Crónicas 32, del 1 al 23. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Son los días primero al tercero del libro. En todo caso, yo se los vuelvo a enviar, pero cualquier cosa, si quiere verlo antes, usted ve aquí la grabación que va a estar en Facebook y también en YouTube. Muy bien, hermanos. Sí. 18, Lisbeth quiere decir algo. Ah, ok. Sí. Bueno, quería Ajá. compartirles algo que me quedó a mí de... No le voy a Ajá. quitar el campo a Cristina, No, no. No, Participe, pero participe. Sí. hay algo que me gustó de estos 3 capítulos de Crónicas. Yo lo Ajá. tomé con 3 puntos que para mí, bueno, fue más o menos abreviarlo. El Ajá. número 1 para mí era ser humildes y escuchar al que el Señor envía para nuestra salvación y la de nuestra familia. El número Amén. 2, buscar constantemente al Señor, alabarlo con alegría y buscar agradarle a Él y no al mundo. Amén. Amén. Número 3, despedazar, cortar, derribar todo lo que nos aleja de Él. Muy bueno. Amén. Gloria a amén. Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, sí. Buenísimo. Y Muy bien. Lisbeth, que, Ujú. ¿Mm? Ajá. que no, aquí nadie le quita el campo a nadie, todos Amén. Amén. compartimos lo que Amén. queremos cuando queremos. Amén. 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 Así es. Sí, es que me gustaron mucho y como que, no sé, me salió eso. Yo pienso que a todos algo nos llega, ¿verdad? Entonces me Sí, llegó claro. eso. Sí. Así es, exactamente. Y hermano Walter, ¿le quedó clara la pregunta que iba a hacer del pasaje? De la tarea. eh, De la tarea. Pues, yo eh, escuché como... sí, ya lo notó Ya. aquí Laura. Ah, ok, Sí, perfecto. sí, Ok, ya, perfecto. no, que más bien quería compartir esta parte de que muy lindo. Acá me recordó también de José. Bueno, usted Sí, lo mencionó ahora.
Ujú, Son ejemplos muy lindos y me ujú, gustó ese ejemplo que usted también puso ahí, ujú. cuando Dios pone a prueba el sufrimiento, nos pone a prueba en el sufrimiento. Ujú. Dios nos Amén. bendice más y es una, y adicionalmente pues nos fortalecemos y desarrollamos nuestros músculos de la fe, ¿verdad? Así es. Amén. Entonces, eso y esta parte de acá de Ezequías, Ajá. también lo tuvimos comentando que Ujú, para mí, rey ujú. como solo Sí. de acuerdo de los reyes Ujú. del reino del sur, Exacto. ¿verdad? Estamos no metiendo Al a norte. David ni a Salomón, Ah, exactamente, sí. ¿verdad? Ujú, Sino ujú, que nada más de los que comenzaron a reinar, ¿verdad? Después de ujú. ellos. Sí, Eh, sí. mm, Como no hubo otro prácticamente, y de hecho la Biblia lo dice aquí, que no hubo otro ni antes ni Ujú. después como él, Exacto. Así ¿verdad? es. Eso Amén. es muy lindo. Y otro que también dice que buscó a Dios de todo Exacto. corazón Ujú. y que Dios lo prosperó. Eso es Ujú. un mensaje también para nosotros cuando buscamos a Dios de todo corazón. Sí. mm, y pueda que tal vez no nos prospere materialmente, pero con salud, con nuestros hijos, Ujú. y más que eso, pues Ujú. habernos dado a Cristo para salvación de vida eterna, Ujú. imagínense, ¿verdad? No hay Sí. comparación, Amén. ¿verdad? Así es. Eso, como Dios a través de su santa palabra nos ayuda y, y nos enseña, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu también nos da discernimiento. Pero Sí. bueno, esto fue una gran, siempre los estudios es una gran enseñanza, un gran aprendizaje. Compartimos todos los hermanos y todos Amén. aprendemos, hacemos consultas. Es una gran bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén. Antes de que hermano Walter nos despida en oración, queremos enviarles bendiciones a los que están en Facebook o van a estar en Facebook. También a ellos, los que están y los que van a estar. Que Dios los bendiga grandemente. Dios le bendiga a Cristina. Amén, bendiciones. Amén. Dios le bendiga a Johnny David. Igualmente. Dios le bendiga, hermana Laura. Qué bonito gato. Sí. Sí, está haciendo el estudio, pastor. Ah, bueno. Le voy a Dios le hacer pique, bendiga. Perdón. le voy a hacer el pique a doña Laura con el que tengo yo acá con kiwi. Ah, bueno. Ah, sí. Ok. Dios le bendiga a Lisbeth. Amén, igualmente. Amén. Dios le bendiga a Andrés y familia. Lo tiene en mute, Andrés. Por eso no se oye. Lo tiene apagado el micrófono, por eso no se escucha. Pero Dios le bendiga a usted y a su familia. Dios le bendiga, hermana Karen. Gracias, gracias, gracias. Perdón, ahí no. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias. Un placer poder estar Amén, con ustedes. Amén. bendición. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Hermano Agustín, Dios le bendiga. Y hermana Ruth. Ah, bueno, buenas noches a todos. Ajá. Saludos. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga, hermana Karen. Y al hermano Andrés ahí le Amén. vamos a recomendar una familia que conocemos ahí en Malpaisillo. Ah, ok. Ok. Muy Ok, bien. perfecto, perfecto. Excelente. Sí. Sí, sí, ahí Ok. le vamos a mandar una dirección. Voy a pedirle la dirección bien para que tal Sí. vez esté cerca por ahí lo pueda visitar. Amén. Claro, con mucho gusto. Bueno, Amén. 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 Hermana Cindy, Dios le bendiga también. Amén. Amén. ¿Alguien más? No lo he mencionado. Bueno, creo que los mencioné a todos. Vamos a orar, cada uno orando en su corazón, Amén. que Dios nos ayude en esta gran aventura de estudiar su palabra, que Dios nos dé salud, nos dé Amén. fuerza, incline nuestro corazón para que le busquemos como Ezequías le buscó, con todo el Amén. corazón, y que Dios nos prospere en todas las cosas que hagamos y que Él sea glorificado y nosotros y otros bendecidos. Amén. Oremos. Amén. Hermano Walter. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias siempre por tu santa palabra, Dios, que nos enseña a seguir tus mandamientos para obedecerte, servirte, honrarte, glorificarte, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones para vivirla, para honrarte, glorificarte, Señor.
y perdona nuestras faltas, pecados y errores, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Lávanos y renuévanos cada día. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti. Y Amén. ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, por favor. Y gracias, Padre, por habernos dado a tu Santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Tan grande es ese gran amor, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que compartimos acá tu palabra, y por nuestro pastor Don Johnny, que siga bendiciendo, guiándole, darle fortaleza, mucha salud, Señor, y a cada uno de nosotros también. Y por los hermanos que nos escuchan por Facebook también, y toda aquella persona que pueda escucharnos por YouTube también. Te damos la gracia, Señor, y la honra y la gloria a ti. A ti sea siempre la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muy bien, creo que me despedí de todos, ¿verdad? Johnny David, me despedí usted también, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí, sí. Ok, No, ok. Dios lo dice bendiga. Laura que no, Amén. Sí, qué dice Laura? que Bueno. ella no, y ni de mí dice. Ay, es cierto, ve. Gracias por decirme, hermano Walter, Dios le bendiga, hermana Bueno, Laura bendiciones. y Que Judith, Dios les bendiga gracias. a todos. Cuando no menciono a alguien, dígame, por favor, dígame, porque mi intención es mencionar a todos, pero aquí se me corren. Conforme hablan, se me corren los cuadros. Entonces puede ser que saludo a alguien y el que sigue se me pasa para como que si ya lo hubiera saludado. Dice Pero Laura que si no, no hubiera dormido toda la noche. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Ok. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Amén. Abrazos. Amén. Amén.